Amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy, como de costumbre, muy encantado de estar nuevamente en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema de sumo interés para la República Dominicana, aunque no se trata directamente de un caso dominicano. Vamos a hablar del conflicto que existe entre los Estados Unidos y el gobierno chavista de Venezuela. Y para ello contamos con la presencia muy grata del licenciado Rainiero Casoni, que es un consultor político venezolano, el licenciado Janel Ferreras, analista político dominicano, el licenciado Eddie de Gracia, quien es subsecretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo, y el doctor Pascal Peña Pérez, abogado y analista internacional. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Es evidente que la presencia, la actitud que ha asumido los Estados Unidos supuestamente para combatir el narcotráfico que ingresa desde Venezuela supuestamente hacia el territorio norteamericano, está provocando tensiones muy fuertes en las relaciones internacionales. ¿Creen ustedes que esto puede llegar a una situación de hecho? Que Estados Unidos realmente ataque, porque el gobierno norteamericano ha puesto un precio a la cabeza del presidente de Venezuela, cosa inusual en las relaciones internacionales de Estados Unidos con el resto del continente. Bueno, lo primero que hay que decir es que la premisa de Donald Trump es precisamente que es impredecible. Entonces, decir si va a haber o no va a haber es como complejo conociendo cómo él actúa, ¿no? Lo segundo que hay que decir al respecto es que este conflicto no es nuevo en la región. Es un conflicto que viene arrastrándose desde el año 2018, cuando Nicolás Maduro y todo el poderío institucional que lo rodeaba empieza a deslegitimar la Asamblea Nacional, que era el poder legislativo, y luego empieza a ilegalizar partidos políticos y líderes políticos. Ocurre una elección presidencial que no es reconocida en el 2018 por la mayoría de los países, y entra Venezuela en un vacío legal durante todo el año 2018 hasta terminar el periodo de Nicolás Maduro, que es cuando ocurre aquel famoso autojuramentación de Juan Guaidó, y que además se presenta en un escenario internacional algo complejo, porque por primera vez se reconocía un presidente, que era Juan Guaidó, como reconocimiento internacional de más de 70 países, pero quien tiene el monopolio legítimo de la violencia es Nicolás Maduro. Entonces era un presidente, Guaidó, reconocido internacionalmente con el manejo activo, sin autoridad militar que lo acompañase, y Nicolás Maduro no tenía el reconocimiento y tenía a su vez a lo interno la mayoría, digamos, el control militar. Es cierto que Nicolás Maduro tiene algunos apoyos, Rusia, China, que son valiosas, pero eso generaba ese conflicto. Ese conflicto se prolonga y llega al 2021. Juan Guaidó ya no puede seguir siendo presidente porque también pierde legitimidad, y hay una elección que tampoco fue reconocida de la Asamblea Nacional, y Venezuela entra con un vacío de ilegalidad ante muchas naciones, lo que impulsa de algún modo, desde el Reino de Noruega y diferentes naciones, empiezan a generar algunos acuerdos que caminaron a esa elección que ocurrió el 28 de julio del 2024, donde abrumadoramente se demostró la necesidad de cambio y más de un 70% de la población votó por un candidato que nadie conocía, pero que era la única opción. Pero que era la opción, y además fíjense algo. Eso, Miguel, pudiste haber sido tú si fueras venezolano y hubieses participado en el movimiento de unidad democrática, que estabas ahí apoyando, no tenías alguna exposición pública, sino que estabas resguardado, y resulta que para poder guardar la postulación de la tarjeta te pusieron a ti a postularte. Ese era Edmundo González, que Urrutia no era justamente un candidato ni un líder político. Y el gobierno de Nicolás Maduro permite que sea candidato precisamente por esa condición, porque no era alguien que ellos reconocieran y que sabían que iba a ser difícil vender. Y en Venezuela, la verdad, en ese mes de campaña no fue una campaña típica. O sea, para los que conocen la República Dominicana, de ver vallas, de ver tarimas, mira, no podían montar tarimas. No habían vallas de Edmundo González. No dejaban que María Corina caminara, y entonces María Corina tenía que irse por los laterales y tenía que subir. Improvisaban sonidos, camiones de sonido para poder comunicarse con la gente. O sea, el espíritu que había de cambio y de transformación que se vivieron en esos días es algo que no podremos narrar realmente. Y habrán muchos documentales al respecto. Eso significa que esa ilegalidad en que está sumida
el gobierno de Venezuela justificaría una acción contra Venezuela o contra el gobierno de parte de los Estados Unidos? Yo creo que no es solo los Estados Unidos los que deberían hacer las acciones. Yo creo que también lo que está ocurriendo en Venezuela ha generado inestabilidad en toda la región, porque los tentáculos que han surgido de Venezuela hacia otros países, demostrado en otras naciones, como lo hizo Chile en su momento, lo ha hecho Colombia en su momento, lo ha hecho Ecuador en su momento. Y Brasil. Y Brasil también. Es importante prestar atención a la inestabilidad que significa tener un régimen como el que está hoy instalado en Venezuela. Incluso hoy Colombia y Brasil no reconocen formalmente a Nicolás Maduro, y esto es importante decirlo, a pesar de que Petro ha manifestado no estar de acuerdo en alguna intervención. Yo no estoy diciendo si es positivo o no, pero es importante que la acción que se haga tiene que haber consenso, porque lo que no puede seguir ocurriendo para la estabilidad de la región es descuidar lo que ocurre allí. ¿Qué opinan ustedes? Mira, yo pienso que en el caso de Edmundo González Urrutia, que es el sustituto de la sustituta, porque es la tercera línea de una elección, nada tiene que ver con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump en el Caribe. Y me gustaría empezar marcando distancia, porque nada tiene que ver la acción militar con un desconocimiento democrático. Ese no es el tema ahora. El presidente Donald Trump ha señalado de que en Venezuela hay un cártel que opera desde el 1990 llamado el Cártel de los Soles. El nombre Cártel de los Soles es en alusión a las chavetas militares de Venezuela, que está supuestamente asociado con el Tren de Aragua y también con el Cártel de Sinaloa. Hay dos figuras importantes que cayeron presos en estos días, que son testigos a cargo respecto a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López. Y me refiero al hijo del Chapo Guzmán y al recientemente declarado culpable, el Mayo Zambada. Ahora, ¿qué sucede? Esa movilización que hace Estados Unidos en el Caribe no lo hace por un tema democrático, no lo hace por el desconocimiento de las elecciones donde Edmundo González Urrutia ganó abrumadoramente. Yo tuve la ventaja o la dicha de estar en Venezuela una semana antes de las elecciones. Y la intención del voto en Venezuela era 90-10, 80-20. Había un descontento de las propias filas del Partido Socialista Unido respecto a Maduro, porque Maduro no es Chávez. Maduro no lleva ese discurso de ánimo dentro de las filas del socialista, y en Venezuela hay una situación dual. Maduro se maneja como un supracanciller. El jefe de la represión interna es Diosdado Cabello, que yo pienso que es el objetivo principal de Estados Unidos. ¿Por qué ellos le colocan 50 millones a uno, 25 millones a otro y 15 millones a otro? Es buscando una revolución interna dentro de las filas militares de Venezuela para que ese cerco militar tenga algún tipo de efectividad. Ahora, Estados Unidos va a movilizar un submarino a propulsión nuclear, un crucero llamado Lake Erie con 120 misiles, 3 destructores y 3 naves anfibias para destruir una supuesta lancha donde no se le pasa ni siquiera un juicio, donde nadie sabe qué llevaba la embarcación. Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, yo creo que aquí hay una situación de una operación de ajedrez y que la reunión del presidente Donald Trump con Putin en Alaska no solamente se habló de Ucrania. Yo pienso que hay dos acciones con Maduro. O Maduro se va con esta movilización militar, o Maduro se queda por largo tiempo en Venezuela. Pero esa movilización de más de 8,000 personas, que no va a ser un desembarco, pero sí tiene la capacidad, porque esos barcos tienen una tecnología que se llaman Aegis, Don Miguel, a más de 1,000 kilómetros le dan a una tapa de refresco. Yo pienso que en definitiva están esperando que Nicolás Maduro pueda acceder a un exilio político garantizado para que no se utilice esa fuerza letal de Estados Unidos. Bien, ¿qué opinan? Bueno, fíjese, el elemento de que se pueda convertir en un conflicto es un tanto ambiguo. Sin embargo... Bueno, pero el conflicto ya existe, ¿no? El conflicto armado ya entre ambos países. Obviamente que la presencia de este dispositivo en todo lo que es el Caribe determina que puede desencadenar en cualquier situación. De hecho, Marco Rubio en su visita a México no dijo categóricamente que ese era el propósito. Yo lo que veo es que Donald Trump sabe que tenía un compromiso con venezolanos, por ejemplo en Miami, con esa votación que tuvo. Obviamente eso tiene una repercusión, pero él sabe el costo económico que tendría que Estados Unidos pueda invadir a Venezuela, pero también tiene un costo en persona. La cantidad de refugiados que se irían, por ejemplo, a Colombia, la cantidad que tendría que asimilar otros países de América Latina le va a generar una situación muy difícil al gobierno estadounidense, porque es una situación que va a repercutir en la zona. Obviamente,
el hecho de que uno vea también que Estados Unidos utilizó la fórmula de acusarlo de cartel de droga también nos remite a un contexto histórico que se presentó, por ejemplo, en Panamá, y quiere justificar una acción, pero que no se vea necesariamente que fue por una actitud política. Y yo entiendo, ahora, ¿qué puede ocurrir? Esos son los elementos que determinan que ellos no entrarían, pero sin embargo, ese dispositivo militar, el hecho que hay no solamente 3, llevan ya 8 destructores en las aguas del Caribe, el dispositivo militar y 4.000 hombres marines, eso determina que sí ellos pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque el costo de Estados Unidos retirarse y dejar a Maduro sería también muy alto políticamente. Muy bien, doctor. Yo solamente quiero retomar tal vez algunas ideas de lo que se han abordado aquí que son muy importantes. La primera es, a partir de su pregunta, ¿puede haber un conflicto militar? La respuesta es sí, puede haberlo, sin embargo no justificado en los temas democráticos que anteriormente se habían abordado. Aquí es importante resaltar algo que decía Janel. Yo comparto plenamente que esa reunión en Alaska, Trump, Putin, lo que pudo haber llevado tal vez es a conciencia de Putin y el uso eventualmente tal vez de Putin como mediador ante la salida negociada o forzada de Maduro. Y digo forzada porque, como muy bien también usted estaba comentando, recordemos año 89-90, recordemos a Noriega, recordemos a Panamá. No hubo una invasión, no hubo un ataque, pero sí hubo aviones sobrevolando que presionaron a la salida de. ¿Qué se está logrando aquí? Sí, entró, pero no atacó, pero no militarmente atacó. Entonces, claro, basado justamente en temas de narcotráfico. En temas de narcotráfico, justamente. Entonces, fíjense lo importante de lo que estamos viendo aquí. Aquí ya se llevaron la cabeza supuestamente de 11 narcotraficantes según la narrativa. Supuestamente, ¿verdad? Exactamente. Pero fíjense cómo Maduro inmediatamente dijo que o fue creado vía inteligencia artificial, lo cual hace que él eche un paso atrás y que no actúe militarmente, porque eso es posiblemente lo que está esperando Estados Unidos. Se ataca, se reacciona y señores, y esto sí. Pero Venezuela, evidentemente Venezuela no es un país pequeño. Venezuela tiene, si bien no es el mayor productor de petróleo, tiene la mayor reserva conocida de petróleo, ¿no? Y además figura entre los 12 primeros países productores de petróleo, a pesar de que la crisis de petrolera por la corrupción ha descendido. Ahora bien, Venezuela le debe a China más de 65.000 millones de dólares. 69.000 millones a la fecha. A la fecha. Y el compromiso de Venezuela fue pagar eso en petróleo. ¿Qué pasaría entonces? Entonces yo creo que en este conflicto está involucrado un país como China, ¿no? Sí, pero la gran ventaja del presidente Trump. ¿Cuál es la gran misión del presidente Trump en todo esto? El gran negociador es Trump. Entonces Trump no tendría problema en garantizarle a China que su inversión en préstamos de 69.000 millones de dólares a Venezuela se le garantice a través de un subconjunto B que es aliado de Trump y de China, pero que se llama Putin. Acuérdate que China tiene también la mayor cantidad de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Sí, pero en el caso de Venezuela, para no conectarlo, además, don Miguel, mire, hay un artículo en Naciones Unidas, que es el artículo 2, numeral 4, que prohíbe el ataque unilateral de un Estado a otro. ¿Por qué el jefe? ¿Y por qué no se ha sancionado entonces a Rusia? Le voy a explicar. Bueno, está sancionado. Está sancionado. El detalle es que dentro de la Convención del Mar, ¿por qué razón el jefe del Departamento de Estado ha tenido interés en que la narrativa internacional diga el ataque a la lancha fue en aguas internacionales? ¿Por qué? Claro. Porque resulta que en ese mar territorial de 12 millas, la zona contigua de 12 millas más y esa zona económica exclusiva hasta 200 millas, le dice a la comunidad internacional, yo lo ataqué, pero yo lo ataqué en la alta mar, que sí permite, en el artículo 51 de Naciones Unidas, dice que los estados tienen la capacidad de la autodefensa y que una autodefensa es no permitirle a Estados Unidos que el cartel de los soles le mande droga. Ahora, ¿cuál es el sentimiento prevaleciente en Venezuela hoy en día ante la situación? No solo frente a Maduro, sino a la situación que se ha creado con esta operación norteamericana. Bueno, lo primero, para un poco aterrizar algunas cosas, lo que se dice en Venezuela, hay mucha incertidumbre, no hay una comunicación fluida hacia el interno, digamos,
Hay sectores que no quieren que ocurra ningún tipo de intervención. Yo en lo particular, debo decirlo, no veo ningún tipo de intervención, pero como dije hace un rato, si algo es la estrategia de Trump es la impredecibilidad de sus acciones. Lo que está produciendo es, digamos, para mí, yo estoy de acuerdo con Eddie, para mí el tema del tema de droga es la excusa perfecta para tratar de hacer todo esto, que en el fondo lo que esconde también es un vacío institucional que ha generado toda esta crisis que está ocurriendo. Y hago incluso el paralelismo con Haití. O sea, el problema de Haití es la ausencia de un gobierno que ha sido, que genere estabilidad. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que están buscando hacer. Pero también el riesgo de hacer cualquier cosa más allá de que se convierta en un Vietnam, que no lo creo, más allá que se convierta en una situación, digamos, difícil, el riesgo es la estabilidad post-deposición de Maduro. Ahora, es decir, el problema principal hoy, y que viene siendo un problema que se viene desde hace tiempo, es qué garantías tiene desde la oposición generar estabilidad en el país cuando tiene más de 20 años cambiando la cultura militar, que no son las mismas instituciones y que la misma oposición ha caído en la trampa de los totalitarismos. Es decir, los enemigos están en la oposición y no están viendo el enemigo común que tienen todos. Y este es un tema que yo digo porque lo que más me ha preocupado es ver cómo sectores, digamos, aliados a María Corina, atacan a otros sectores como Capriles, como, digamos, como que si no fuesen necesarios juntos para llevar a la institucionalidad. Ahora, eso está generando también una dispersión y una gran desesperanza de acción. Ahora, existen dos posibilidades: que Estados Unidos realmente se salga con la suya y destrone al chavismo, ¿no? Y obligue la salida de Maduro. Y la otra posibilidad es que la operación que Estados Unidos ha desarrollado o mantiene en el área del Caribe no conduzca a ninguna solución. Entonces, de alguna manera, cualquiera de esas dos salidas... Sí, pero la segunda sería... Pero cualquiera de esas dos salidas podrían afectar... Yo pongo una tercera. Realmente, podrían afectar el prestigio de los Estados Unidos. Pero conociendo Estados Unidos... Yo pongo una tercera. Sale Maduro y se queda el mismo chavismo, pero vestido de otra forma. No hay posibilidad. Si sale Maduro, sale el chavismo. Al interno, es que no hay posibilidad. Es que no hay posibilidad. Interno, por eso está Tarek El Aizami preso. No, pero que no hay posibilidad. No hay posibilidad porque en Venezuela hoy, un pensionado, don Miguel, gana 80 centavos de dólar al mes. En Venezuela no se vive, en Venezuela se sobrevive. Y la pregunta que usted hace en principio, en Venezuela lo que hay es un bachaqueo diario, una guará permanente y la gente sobreviviendo. Es más, Nicolás Maduro tiene que agradecerle a los 8 millones de venezolanos que se fueron, que mantienen la economía a través de la remesa. Porque lo que fue el gran mal se ha convertido en la salvación de Venezuela. ¿No es verdad? Las Fuerzas Armadas de Venezuela, la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la aviación militar se concentraron en reprimir al pueblo, no están en competencia de lidiar con una sola embarcación de Estados Unidos. Ahora dice Maduro que tiene unas milicias de 4.500.000 y cuando lo ven en redes sociales no saben marchar. El pueblo está desarmado, no habrá ningún Vietnam. Y esa guardia de honor del presidente, les digo yo, que no tiene la capacidad de aguantar una hora de ataque de una embarcación de Estados Unidos. Pero esa sería la peor opción. Pero hay una situación y es que yo he estado también monitoreando el sentir de la población. Entrevistas que se le hacen, por ejemplo, a Motoconcho, que allá los hay, y personas común no tienen la más mínima expectativa de que podría ser atacado. O sea, eso obviamente que hay también una represión de que las personas no quieren opinar al respecto, tienen desinformación, pero el clamor se está dando... Y tienen miedo, pero el clamor se está dando mayoritariamente hacia afuera. ¿Qué ocurre también con el venezolano internamente? Hay una posición que no se ha podido recomponer. ¿Qué le dio legitimidad al chavismo? Aquellos acuerdos de punto fijo, una oposición que... Los acuerdos de punto fijo fue lo que permitió la salida de Carlos Andrés, de Pérez Jiménez. De la dictadura, posteriormente a la salida de Pérez Jiménez de Venezuela, vienen esos acuerdos, pero esos acuerdos le permitieron a Venezuela 40 años que dos partidos, COPEI y ADECO, se puedan alternar el poder, y eso entonces... fracasó prácticamente la oposición en ese sentido. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Por favor, continúen con nosotros, regresamos después de ella. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Hemos estado conversando con 4 destacados profesionales
sobre la situación que se está viviendo hoy entre Estados Unidos y Venezuela. La posibilidad de que un ataque o una acción norteamericana contra el gobierno chavista que preside Nicolás Maduro pueda tener repercusiones internacionales en todo el resto del continente. Evidentemente, si los Estados Unidos intervienen y se llevan por la fuerza al señor Maduro, probablemente habrá una reacción negativa contra Estados Unidos en el continente, ¿no? Así es, mire, algo interesante es, y aquí hay que recordarlo, de hace unos pocos días, la República Dominicana, a través del Poder Ejecutivo, emitió un decreto declarando también al Cartel de los Soles como una organización terrorista. ¿Qué implica esto? Esto podemos verlo como un mensaje claro del gobierno dominicano en apoyo a las decisiones del presidente Trump. Bueno, no hay relaciones formales entre República Dominicana y Venezuela. No, pero al mismo tiempo, y así lo dice el decreto, todas las medidas que a nivel nacional y a nivel internacional a través del Servicio Exterior se puedan tomar para apoyar todo lo que es la lucha en contra del Cartel de los Soles, República Dominicana está abierta a esto. Yo tomo esto como ejemplo para referirme justamente a las implicaciones que puede tener a nivel internacional. A nivel internacional nosotros estamos viendo, primero, por un lado, a un Maduro que es quien ataca a su homólogo Petro, diciendo que el 80 y el 90% de la droga sale desde Colombia. Nosotros estamos viendo, que tú muy bien lo mencionabas, estamos viendo un Brasil que se ha mantenido un poquito distante, ambiguo, distante ante esto, pero estamos viendo también si bien a un Putin, y estamos viendo a China, que si bien han declarado tal vez su rechazo a las medidas que están tomando Estados Unidos, yo creo que de ahí no va a pasar. Yo creo que esto es muy importante, que estas declaraciones, sí, en respeto, como tú muy bien lo estabas mencionando, la Carta de Naciones Unidas, el no uso de la fuerza, el no uso de medidas de carácter bélico para atacar a un Estado en principio soberano, pero no va a haber apoyo militar de parte de Rusia ni de parte de China. Y la narrativa, porque el detalle de todo esto, Miguel, es que a Maduro no lo están buscando por un aspecto democrático. No fue porque se robó las elecciones. De lo que lo están acusando, según la Fiscalía del Departamento en Estados Unidos, claro, es de narcotráfico. No es de que se robó las elecciones. Entonces, a partir de allí, los presidentes libres de América Latina tienen que tener cuidado. Porque defendiendo a un presidente en el ejercicio democrático de sus funciones, pueden ser socios de narcotráfico. Por eso es que en Brasil nadie ha dicho nada. Pero además, China es un aliado de Venezuela, pero es un aliado circunstancial por el petróleo y los recursos de Venezuela. ¿Pero qué hizo Francia? Francia mandó una embarcación al Caribe, que nadie lo ha dicho, para sumarse en esa flota naval. Y ahí permíteme, qué bueno que tú lo menciones, justamente envió un barco, y es por el conflicto que existe con parte de Guyana, con el Esequibo. Exacto. Pero ocurre algo también, y frente al Cartel de los Soles y el del Tren de Aragua, o sea, el Cartel de los Soles, le llaman un cartel, pero eso viene de años tratándose culturalmente en Venezuela. No opera como tal un cartel, es sencillamente un grupo militar, una élite militar que por las insignias que utilizan, como usted lo señaló, le han llamado el Cartel de los Soles. Pero, ¿qué ocurre? Ellos apadrinan, esa es la acusación, actividades, por ejemplo, de corrupción. El Tren de Aragua, recordemos algo, Venezuela no produce cocaína. En Sudamérica producen cocaína Colombia y Bolivia. Entonces, ¿qué significa esto? Que las actividades criminal que puede desarrollar el Tren de Aragua es extorsión, tráfico de personas, pero no necesariamente droga. Podrían ser terciarios que grupos de México. Ahora, ¿qué tienen ellos? Territorio. Ellos controlan territorio, eso le podría dar determinación. El justificar, de hecho, una agresión en función de una acusación de droga carece un tanto de efecto por la situación de Venezuela. ¿Cuál es la situación interna en Venezuela? ¿Qué espera el país que ocurra? En privado, cambio. Quieren ver salir Maduro, quieren respirar libertad, quieren que sus familiares vuelvan. En lo público, dentro de Venezuela, miedo de decir cualquier cosa porque eres sujeto de investigación y terminas preso. ¿Qué ocurre también? ¿Por qué yo hablo del tema democrático como un elemento importante? Porque el gran activo que por mucho tiempo tenía el chavismo ante el mundo era la democracia y era la validez y la legitimidad. Y hoy, el reconocimiento internacional siendo cero, no teniendo a sus socios más cercanos apoyándolos, costándole mucho a ellos tratar de defender
un gobierno que ellos mismos no han reconocido, permitirá que si existe algún tipo de intervención, tenga un costo muy bajo de reputación internacional para los Estados Unidos, porque incluso para Rusia y para China les ha costado mencionar, incluso falta mencionar 2 países más, Argentina y Paraguay firmaron también que están de acuerdo y que movilizarán cualquier cosa que haga falta para que cambio en Venezuela, lo que genera que el costo de que exista un costo de oportunidad en términos de economía para los Estados Unidos es muy bajo y el costo reputacional de una victoria para Donald Trump es muy alto de lograr cualquier cambio. Ahora, por eso yo creo que sí, puede ocurrir, pero es impredecible. Evidentemente la situación crítica que se está viviendo en Venezuela en términos económicos, ¿no? Con muy bajo salario, la gente saliendo porque no puede vivir. No solamente no puede vivir por razones políticas, sino también porque no hay posibilidades de empleo seguro, porque muchos profesionales que hoy viven en la República Dominicana venezolana han huido no solamente por la situación política interna, sino por la situación económica. Ahora, ¿cuál sería, suponiendo que mañana, hipotéticamente mañana, el régimen desapareciera, cuál sería la situación que se diera en ese momento? Vendría porque la recuperación económica de Venezuela costaría mucho tiempo, ¿no? No más de una década. Es que ella tiene 25 años acostumbrado a las misiones. ¿Por qué el nombre misión? Eso fue una creación de Chávez. La misión es un componente militar de los cuarteles. Y por eso Chávez se crea misión dame lo mío, misión yo te pago el parto, misión la gasolina. Venezuela, que es el país con la mayor reserva de petróleo, para llenar el tanque de gasolina, en el pasado cuando fui, costaba más una botella de agua, escuche bien, que llenar el tanque de una F-50. Pero ahora hay que durar 3 días haciendo una fila y han dividido la gasolina en la supuesta gasolina internacional y la subsidiada. Cada venezolano tiene que poner las huellas. Ese sistema es insoportable. El principal enemigo de Venezuela son las redes sociales. De hecho, yo valoro que el compañero venezolano esté aquí, pero a muchos de ellos se le ha prohibido salir en televisión porque a su familia se la persigue allá. Y hay una operación llamada Operación Tuntún, que a la gente en las calles le quitan los celulares para revisarlo. Por eso era el conflicto del presidente Nicolás Maduro con la plataforma WhatsApp, porque WhatsApp no le permitió los códigos de supervisión de lectura. Y por eso mandó a la gente a descargar la supuesta plataforma de Rusia. Ahora, es evidente que Venezuela, que ha tenido algunos de los mejores intelectuales de América Latina, ¿no? Y algunos de los mejores periodistas que han existido en esta región, está en manos de políticos que realmente no tienen ninguna capacidad. Recuerdo que cuando leo sobre Venezuela, me recuerdo algo que escribió Vargas Vila diciendo que el problema de América Latina es que llevamos a la cima del poder a personas nacidas para el cuidado de un establo. Ese es el detalle de nosotros no cuidar la democracia. Porque realmente nosotros tenemos que cuidar la parte buena de la democracia, don Miguel. Ese régimen de Maduro es un régimen de reacción. Ellos no pensaron llegar. Son reaccionarios porque también la derecha venezolana tiene gran culpa de este desastre. Durante mucho tiempo, la corrupción en Venezuela fue rampante. Y cuando tuvieron esa bonanza de los petrodólares, ¿tú sabes qué hicieron los venezolanos? Salieron por el mundo a gastarlo. Sí, pero la corrupción no ha mermado en Venezuela. Yo tengo que, en ese punto, y es el... Bueno, precisamente vengo haciendo un análisis sobre la importancia de construir la política. Y una de las cosas que ha venido ocurriendo desde los años 90 para acá es que de la política hemos perdido las reglas no escritas de la democracia. Eso es como, y bien dice Levitsky, eso es como el juego de básquet o de fútbol que no tiene árbitro, pero que entre nosotros nos respetamos la falta. Lo que está pasando en la democracia es que ya no nos respetamos la falta, sino vamos más allá. Es verdad que en Venezuela había una corrupción alta, pero no es verdad que fue mayor que la que hubo después de los años 98. Así que el problema quizás no es la corrupción, es la legitimidad de las instituciones. Y este país es un país bendito, porque incluso nuestro sistema de partidos en la República Dominicana ha sido el que más se ha podido conservar a lo largo de los años. Mientras que en otros países de América Latina hemos visto las mutaciones y los quiebres del sistema de partidos que ha degenerado mucha desinstitucionalidad en algunos casos, algunas desviaciones como la que ocurre en Venezuela, porque Venezuela hasta en el 98 era una de las democracias más preciadas de América Latina. Entonces, ¿qué fue lo que se perdió? Quizás lo digo, y este es el tema, la ligereza con la que a veces la oposición, siendo oposición, decía cosas. Y que veamos en esas reflexiones cómo que una cosa es hacer oposición
y otra cosa es ser oposición que destruya, porque eso es lo que ha venido ocurriendo. Y a veces hablamos desde la intelectualidad, y eso es un tema que ocurrió mucho en Venezuela. Veíamos a un Arturo Uslar Pietri haciendo críticas severas, y es verdad que había que hacer críticas severas, y es verdad que se había construido, que habían que hacer esas cosas, pero no es verdad que había que destruirlo todo. Y eso fue lo que llegó. Esa experiencia tiene que servir como ejemplo para que más nunca entre nosotros nos ataquemos entonces, de esa manera. ¿qué se puede esperar? Porque los Estados Unidos no se puede retirar a menos que no ponga en riesgo su prestigio internacional de Venezuela sin lograr los propósitos que ha anunciado. Es que el propósito es claro. Primero, reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo, porque en la diplomacia diferida, Estados Unidos hizo que República Dominicana, Guatemala y Ecuador y España recibieran en condición de presidente electo a Edmundo González Urrutia. Lo segundo, él será un presidente de tránsito. Él tiene que ser un presidente de tránsito y a Venezuela no le conviene una retaliación de los 25 años del socialismo. A Venezuela le conviene un borrón y cuenta nueva, real, porque si se embarcan en una situación de cobro compulsivo, va a durar 50 años en pleito. Y no es posible. Venezuela es el país, uno de los países en el mundo, que tiene todos los componentes de la tabla periódica completa. No solamente petróleo, don Miguel, es montaña, son playas, ríos. Y hoy viven en la peor miseria. Oro, plata, tiene de todo. Ahora bien, a propósito de eso de la revancha, ¿no? La República Dominicana pudo superar los 31 años del régimen de Trujillo porque realmente no se tomó ninguna acción contra los supervivientes de la... Pero hay una diferencia, Trujillo construyó, no destruyó. Esto han destruido en 25 años. La calidad de vida del venezolano, de ser la élite económica, los dominicanos en la década del 70 viajábamos a los 3 lugares. Estados Unidos, España y Caracas. De hecho, esa teoría de que todo el mundo tiene un primo en Nueva York es en Venezuela. Todo el mundo tiene un primo en Venezuela. El sazón de la mujer dominicana quedó impregnada en todas las minerías importantes de Venezuela. El sazón de la fonda era la dominicana que la ponía. Sí, pero yo creo que en Venezuela no están dadas las condiciones tampoco para darse una transición tan hermosa como se plantea, de que puedan llegar a un nivel de conciliación, por ejemplo, entre oposición y los chavistas, que le permita a ellos reconstruir sin que se genere realmente una justicia reconstruida que se pueda analizar. Yo quiero hablar. Yo no estoy diciendo lo que va a pasar, yo estoy diciendo lo que le conviene. Lo que podría pasar ahí, pero yo veo que lo que podría pasar ahí es un tema de presión y que ellos le van a permitir un gobierno de transición que convoque elecciones. Llevar a Urrutia de nuevo, eso va a generar un conflicto feo. No, pero para pasar al venezolano, yo no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar. Yo estoy diciendo que es lo que le conviene, un borrón y cuenta nueva, pero además, es que hay mucho dolor acumulado ahí. Edmundo González Urrutia, don Miguel, es el presidente legítimo de Venezuela. Sobre él está descansando la votación popular. Es la realidad. Es la diferencia de Guaidó, que para mí y para Janel Ferreira es un charlatán de feria. Edmundo no. Por Edmundo la gente votó y votó masivamente. Mira, el concepto de transición política es un concepto que ha sido estudiado mucho en la ciencia política y hay 3 formas de hacerlo. Hay una que es transición por elección, que genera una negociación, una transición negociada o una transición por invasión, digamos, por intervención militar. En el caso de plantearse, ninguno de los procesos de transición ha sido sencillo. Y por eso yo hacía el llamado al principio de la importancia que tiene el rol de Edmundo González y de María Corina, sobre todo, porque es la líder sentimental, de llamar a la unidad más allá de ser represivo contra la misma gente que está haciendo oposición en Venezuela, que tienen el mismo intención, que es verdad que quizás han agachado la cabeza, que es verdad que quizás no dicen las cosas que son, pero que está en riesgo mucha gente que está presa. Yo tengo amigos que tienen más de 1 año presos, detenidos, que no se saben de ellos. Hay 2 venezolanos que no se saben en dónde están, porque simplemente apoyaron a otros. Entonces, es injusto, de algún modo, que sean tan represivos contra los otros mismos. Y además hay otra Venezuela que tampoco se va a poder esconder, que es llamar a aquellos que ya no quieren a Maduro y que serán necesarios en la reconstrucción del país. Tenemos que hacer necesariamente una última pausa. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando durante todo el programa sobre la crítica situación que se está viviendo hoy en día en Venezuela, frente a la posibilidad de una amenaza de intervención, de alguna forma de intervención de Estados Unidos para derrocar el gobierno chavista que preside Nicolás Maduro.
supongamos, vamos a hacer un ejercicio futuro. Bueno, termina los Estados Unidos, obtienen su objetivo, cae el gobierno de Maduro, regresa a la democracia. ¿Cómo se puede mantener un régimen democrático si han desaparecido los partidos democráticos de Venezuela? Mire, la situación con los partidos políticos, y se habla de una democracia sólida en Venezuela en teoría. En la práctica, durante los 40 años que se alternaron el poder, dos partidos, parecía democrático, pero no tanto lo fue. Y eso erosionó mucho también la forma de gobierno, que determinó incluso que ya cuando Caldera, que retorna al poder, termina incluso ganándole en el 98 Chávez. ¿Qué yo veo hoy? Una oposición que durante el tiempo, obviamente el chavismo desbarató el sistema de partidos, porque eso es lo que inicialmente se hace cuando viene con esta visión de gobierno. Pero hay una oposición que está muy devastada, pero no está solamente devastada, insisto en esto, con la llegada de Chávez, ya venía muy erosionada. Entonces, buscarle una solución en función de que esa misma oposición que está también cuestionada en la sociedad venezolana sea la que sustituya al chavismo, no necesariamente lo hace. Pero vayamos a lo lógico. Es imposible que un gobierno de transición como el que evidentemente se va a poder instalar, pueda sostenerse exitosamente sin el respaldo de un grupo político fuerte. Es que no hay otra forma planteada desde el punto de vista de la ciencia política y la democracia que no sea un gobierno de transición que se comprometa a convocar elecciones democráticas. Bien, ¿qué opina usted como venezolano? Gracias por lo venezolano. Me gustaría ampliar un poco el tema en este sentido. Es difícil tener un partido político cuando tú tienes un autoritarismo jugándote continuamente. Decía bien Hannah Arendt en este caso, y de hecho me he sentido un poco como Hannah Arendt en el juicio de General H, donde ella hablaba de la institucionalidad. La inutilidad de la maldad. Sí, y entonces hablaba de que también de algún modo tenemos que saber hasta dónde llega la responsabilidad de cada quien. Oye, yo lo primero que quiero decir, a mí me gustaría ganar alguna vez alguna elección con alguno de mis candidatos presidencial, como lo hizo Edmundo González, en una campaña que no era campaña, en una persona que no era conocida y con una popularidad que llegó casi al 80% de la población. Y reconocido internacionalmente. Y con un reconocimiento internacional. Además es un caballero. Eso ya le da legitimidad a cualquier gobierno que venga y Edmundo será. ¿Cuál sería mi recomendación? Porque más allá de lo ideal, la reconfiguración de los partidos políticos va a ser necesaria y un gobierno de transición de Edmundo González, que pudiera ser, que debe ser el que debe asumirlo por 1 o 2 años para volver a llamar a elecciones, será de reconstrucción donde tiene que estar presente dentro de su gobierno diferentes actores. ¿Qué recomendación? Y esto es una recomendación que he venido diciendo desde antes del 28 de julio del 2024. Que María Corina Machado no debe asumir el parte del gobierno, que ella debería estar en la cancha, ella debería estar en el pueblo, ella debería estar reconstruyendo un partido político que permita que en ella descanse la esperanza de continuidad democrática, pero que mientras ella se mantenga al lado de Edmundo, la reconfiguración de poder va a generar inequidad y puede generar una inestabilidad. Por eso yo he hablado. Y va a mancillar la lucha de ella. Sí, y que quizás la transformación que pueda terminar ocurriendo, si no ocurre esto, es que para Donald Trump necesita sí o sí, por lo menos de poner a 2 de las 5 figuras principales. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Se lo puede dejar a Jorge Rodríguez, se lo puede dejar a Héctor Rodríguez y llamar a una redemocratización. Eso puede ocurrir. Es decir, un cambio del chavismo dentro del chavismo. Eso, el detalle siempre, es que no lo hicieron. Siempre que la oposición no sepa generar me resulta difícil. Es que era la fórmula correcta. La fórmula correcta del socialismo era crear un sistema de democracia interna dentro de ellos. Pero hay un detalle en los partidos socialistas y comunistas de América Latina. Ellos, una vez llegan por la escalera de la democracia, lo primero que hacen es que la destruyen y no creen en ella. En Cuba, 3 personas durante tanto tiempo. Mira lo que pasa con Ortega. En Venezuela, Chávez y Maduro. Yo quiero que ustedes sepan que dentro del Partido Socialista de Venezuela hay figuras importantes, por ejemplo, como el gobernador de Carabobo, La Cava, que es socialista, pero en la práctica es de derecha, porque tiene uno de los estados más modernos de América. El principal festival de Sudamérica la hacen en Waikiki. Y él es comunista, él es socialista, pero él cree en el capital. El detalle es cómo ellos... Un Deng Xiaoping venezolano. Es un Deng Xiaoping venezolano, exactamente. Esa es la mejor definición. Ahora, no será posible porque también hay que reconocer lo siguiente.
Esa base social que ha creado ese sistema durante 25 años es real. En Venezuela hay gente que hay que matarlo por Maduro. Porque han durado mucho tiempo bachaqueando y recibiendo esas canonjías del gobierno que entienden que si le dan 2 galones de gasolina por la huella, es que se lo están regalando, no es que el petróleo es de ellos. No, y que nacieron esa ideología. Y que solamente conocen eso. ¿Y tú sabes qué es lo más importante de lo que ocurrió el 29 de julio del 2024? Que fueron esas barriadas populares que bajaron y fueron ellos los que destrozaron las estatuas de Hugo Chávez. O sea, lo más difícil de lograr en una comunicación política, y usted lo sabe muy bien, es construir un mito, una historia. Y el legado de Chávez era muy grande, era algo indestructible. Pero que ellos mismos bajaran y derrotaran y derrumbaran esas estatuas en señal de protesta de lo que estaba ocurriendo, me habla muy bien de la esperanza que puedes ver en Venezuela, de un cambio en la que esa radicalidad... Para Chávez no lo están viendo así. Ese fue el producto de una situación. Quiero agregar, que esa Maduro sí está venezolanos cuestionado. que están afuera también ha servido, así como remesa, de contarte el progreso y el desarrollo que hay. O sea, ustedes pueden ver a muchos venezolanos acá contándole a sus familiares allá cuántas obras se realizan en el país, cuántas oportunidades hay, cómo han podido crecer, cómo han podido desarrollar, mientras que en Venezuela tú ves que se va reduciendo las oportunidades. Cuando tú estás en Estados Unidos, cuando hay ese espíritu de libertad que se está respirando de afuera hacia adentro. Los venezolanos y los cubanos tienen una reacción similar, que la vi yo en los supermercados de Estados Unidos y aquí. Una vez salen de sus territorios por primera vez, tienen una acción similar. Y es fajarse a dar gritos en los supermercados. Porque ven la abundancia que hay en la democracia y la escasez que hay en su sistema. Entonces, ya esa narrativa, porque hay que decir, es que Maduro no es Chávez. Maduro anda diciendo que habla con un pajarito en un momento donde la inteligencia artificial va por el 3er nivel. Es que Maduro no tiene la capacidad de sostenerse en el tiempo. Bueno, pero ¿qué cambio, qué transformación se espera en Venezuela una vez desaparezca el chavismo? A mí me parece que una de las primeras cosas que hay que hacer es retomar estructuras democráticas legales correspondientes. Esa asamblea que fue modificada recientemente para mantener ese control es parte esencial de llevar justamente tal vez a esta oposición, a este voto democrático, a estas discusiones de los temas. Igualmente nosotros podemos ver pues o deberíamos estar viendo eventualmente un apoyo, sí, de estos países, entre ellos Estados Unidos, que va a colaborar, como lo ha hecho en otros países, recientemente incluso, otros países muy lejos, como ha pasado, por ejemplo, con la salida de Assad en su momento, y así otros, donde Estados Unidos ha logrado reconocer, un reconocimiento de estos nuevos mandatarios, con apoyo además del empresariado. Por algo, y eso lo mencionábamos al inicio, por algo Chevron todavía, luego de que Trump había dicho que no, y que le impidió, bueno, le canceló el permiso, lo volvió a... Hay muchos intereses, señor, y ahí tenemos que pensar en Kissinger, en los intereses, ¿verdad?, económicos, y esa es la visión. Sí, Estados pero Unidos, Rubio no es un Kissinger. No, pero aquí hay que resaltar algo, tanto Rubio como Trump claramente han dicho, lo dijeron, señores, en campaña y lo están diciendo ahora, antes de que concluya el gobierno de Trump, el presidente Maduro, el dictador Maduro, o como querramos llamarle, sale de gobierno. Exacto. No dura el mandato completo. Y hay un detalle importante con la mencionada de Chevron, es que, don Miguel, Venezuela es una hechura de Estados Unidos. Se va a escuchar mal lo que uno dice aquí, pero las refinerías de Venezuela son creadas por Estados Unidos. Por eso fue que cuando Venezuela hizo la permuta con Irán, que le daba el petróleo, e Irán mandaba a Venezuela la gasolina más mala del mundo, en Venezuela los mecánicos se hicieron expertos en limpieza de inyectores. Es que la zona industrial de Valencia, por ejemplo, es Detroit. Es que las refinerías de Venezuela son creación de Estados Unidos. Entonces, aunque se escuche mal lo que voy a decir, a Venezuela lo que más le conviene es hacer una alianza rápida con esa tecnología norteamericana para que su sistema de producción energético vuelva a producir, aunque se le garantice a China sus 69 mil millones de dólares que tiene invertido en Venezuela. ¿Y quién dice que ya no lo están haciendo? Exactamente. Bueno, pero esa situación va a ser pública, porque Venezuela no funciona, y yo quiero hacer la acotación aquí. Los países latinoamericanos somos diplomacia diferida. No importa que los chinos hagan grandes inversiones. La gente no habla mandarín, la gente habla inglés.
como segundo idioma. Y nuestras relaciones con la diáspora es precisamente con el gran imperio. Esa teoría de socialista y comunista a Venezuela no le ha ido bien. Una vez rompió el matrimonio con Estados Unidos. Y de ser el país modelo en términos económicos, se ha convertido en un paria, en una vaina que nadie quiere visitar. Sin embargo, eso no fue lo que determinó su relación con los Estados Unidos, un tema ideológico. Sí, el asunto con China, por ejemplo, su relación con China, su relación directa con Rusia, el hecho también, por ejemplo, que con Siria, eso le genera también una situación con Venezuela, lo que podría ser en América Latina esa presencia de esos países, Estados Unidos que tiene un control totalmente en América Latina. Ahora, una vez finalizado el chavismo, ¿no? Como todo el mundo espera, es lógico que se inicie un proceso de reunificación familiar, ¿no? Claro. Que mucha gente que ha sido obligada a salir por diferentes razones vuelva a Venezuela. ¿Estará Venezuela en capacidad de recibir? La mitad no vuelve. La mitad no vuelve. De los 8 millones, 4 se quedan. Y por eso el tema del empresariado que hablábamos. Ahí va a radicar, por ejemplo, la capacidad del gobierno de transición. Si no está en la capacidad de atraer de nuevo a los venezolanos otra vez y llevarlo a que puedan retornar ese auge que en una época tenía Venezuela, será un fracaso. Ahora, yo tengo una pregunta muy personal para el señor Casiones. ¿Qué más añora usted de Venezuela? Saber que puedo volver sin tener temor de que me van a agarrar preso. ¿Y eso no es posible ahora? No, precisamente por estar participando en este tipo de programas, precisamente por estar diciendo lo que digo. Yo particularmente tengo muchos amigos que ni siquiera saliendo, sino simplemente por trabajar en consulados o trabajar temas políticos, han estado presos por más de un año. Entonces usted ha perdido muchos amigos. Pero no han fallecido, pero sí tengo amigos de los cuales no sé nada. Por ejemplo, Jesús Armas, un gran dirigente del municipio Libertador de Caracas. Tengo a Roland Carreño, Freddy Superlano. Gracias a Dios liberaron a Américo de Gracia, pero está Vía Pilieri, está el yerno, incluso Edmundo González, también está detenido. Y la lucha es por esa libertad de él. Sí, claro. Esa es la idea. Bien, caballeros, el tiempo se nos agotó. Le estoy muy agradecido por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y esperamos que hayan disfrutado del tema y los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.